hay un medio digital muy conocido, se llama Bichos de Campo, que trata todos temas del campo, ¿no? Obviamente, como tiene que ser. Por supuesto. Y dentro de ese medio hay una persona que es Ganador de varios Martín Fierro, aparte. ¿Cómo? Ganador de varios Martín Fierro ya lo este creo. Programa. Sí, usted tuvo que ver alguna vez, ¿no? Me dijo. Alguna vez trabajé en su versión televisiva. Mire, qué bien. Bueno, estaba contándoles con dentro Matías de esa... Longoni. ¿Cómo? Con Matías Longoni, entre otros. Y muy hacía bien. Hombres de Campo también. Muy bien. Bueno, no importa. A nadie le importa su historia. No. Yo lo que quiero presentar ahora a alguien que se encarga dentro de ese medio Y que de sabe más que relatar nosotros. historias de gente que vive en el campo, ¿no? Me estoy refiriendo a Esteban López, el Colorado. Estoy leyendo su currículum acá. Dice que es investigador, comunicador, productor de folclore, bachiller en filosofía y creador de la mítica Peña del Colorado de la ciudad de Necochea. Ahí lo tengo ahí y lo voy a saludar. ¿Cómo andás, Esteban? Perdón que no te diga el Colorado, no tengo confianza, te digo Esteban. Hola Marcelo, un gustazo, un honor. No, para mí. Bueno, contame un poco de tu trabajo, esto de relatar la vida de gente, de argentinos que viven en la ruralidad. Mira, primero te quiero aclarar que no se malentienda, soy de Necochea, pero vine a estudiar a Buenos Aires y la peña la puse en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, bien. la Peña del Colorado. Claro. Y eso me ha hecho conocido en el ambiente del folclore. Y cuando dejé las peñas hace unos 10 años, me cansé de la noche, ¿no? De 20 años con eso, y poniendo muchas peñas. Tuve la casona del Molino en Salta, que es para mí la casa más linda que como peña en el país, ¿no? Que es una casona de, creo que casi 400 años de antigüedad en la capital, en Salta capital, en la calle Burela. Y también esa la vendí y está en muy buenas manos. Bien administrada. Y resulta que cuando el fundador de Bichos de Campo, Matías Longoni, que él ya era cliente de la peña de muchos años y me convocaba con sus amigos, todos los que integran Bichos de Campo, casi todos venían a la peña, sobre todo los directivos, los fundadores, ¿no? Que son un grupo de gente muy linda, y eran todos en esa época estudiantes universitarios, y así nació que me convocaron para ser columnista cultural, diríamos, y hablar de sabores, de saberes, fue al principio, hasta que Longoni dijo, pongámosle a la columna La Peña del Colorado. Y así empecé, yo despacito, como leíste recién, yo estudié filosofía, no era periodista agropecuario, pero un amante. Vos sabés que mi viejo era de plena ciudad, pleno centro de Necochea, y no tenía campo ni nada, y de repente, toda mi vida, mis padres, cuando yo era chico, comían de mi huerta. Siempre me gustó la tierra, siempre me gustó el campo, el folclore me ligó al campo permanentemente, y estoy muy feliz, llevo creo que 8 años más o menos, ya en Bichos de Campo escribiendo, y ya instalé un estilo, una marca de contar la vida de los productores, sobre todo los pequeños y medianos, a los que más me dedico yo, y es para mí un gozo muy grande. Imagínate todo lo que me pasa, ¿no? Me pone muy contento cuando como ustedes ayer convocaron a Andrea, ¿no? Y que esto se replique y que le demos una mano a los productores que la están peleando todos los días por esta inflación que tenemos, ¿no? Ya lo creo. Vos sabés que uno piensa que la persona que vive en una ciudad y relaciona enseguida a la ciudad de Buenos Aires no sabe lo que pasa en la ruralidad. Pero nos pasa a nosotros que vivimos en estas ciudades rurales que a lo mejor a 2 kilómetros tenemos una historia y no la conocemos, ¿no? Es la historia de Andrea, ¿no? Andrea vive enfrente de la radio donde yo trabajo, pero nunca supe yo de toda esta historia que tenía de la huerta, de su padre. Bueno, y sos vos el que sale a mostrar estas historias, ¿no? Y gracias a vos las podemos conocer. Sí, mirá, para mí es una continuidad de lo que vengo haciendo de tantos años, porque cuando descubrí, yo no me eduqué en el folclore en mi pueblo, ¿no? Me pasaba la adolescencia yendo a boliches bailables de música en inglés.
Claro. Y descubrí el folclore de grande, y lo descubrí en Buenos Aires. Mirá la paradoja, que yo descubrí el folclore de mi país, y en Buenos Aires, de la gente del interior que viene a Buenos Aires, los estudiantes universitarios, todos los del interior que viven en Buenos Aires, que residen, y entonces, porque yo también trabajé mucho en lo social en las villas de Capital y Gran Buenos Aires, donde llega mucha gente humilde del interior que se fue quedando sin trabajo, como te acordás, la gente que perdió el trabajo con el cierre de los ingenios, allá en Tucumán en la época de Onganía, no sé si te acordás. Sí, Entonces, está plagado Buenos Aires de gente de santiagueños, de tucumanos, de gente de todos lados, de Río Turbio. Y entonces empecé a escuchar este cancionero del país que cuenta lo que le pasa a todos los pueblitos del país, y empezaban a hablar, claro, ese folclore que habla de plantas, de yuyos, de situaciones que yo no tenía ni idea. Y entonces empecé a preguntar, bueno, toda esa vocación que yo tenía para la filosofía, que es una gran pasión que tengo, la volqué a la investigación del folclore. Y eso en mis notas se nota, siempre estoy metiendo, tratando de comunicar no solamente la vida de esos productores, sino de su cultura, de su modo de vivir, de esas plantas que están en el territorio y que pocos, como decimos, los que estamos medio en la provincia de Buenos Aires, no nos enteramos. Pero también pasa que los del sur no conocen del norte y los del norte no conocen del sur. Yo trato de comunicar a unos con otros, ¿no? Y que todos nos enteremos de este país que es tan grande y que incluso, como está el tema económico, cada vez es más difícil andar viajando como se hacía antes, ¿no? Con el precio de la nafta y del gasoil. Entonces, bueno, para mí es un gusto visibilizar y lo que aprendo de toda esta gente, la lucha cotidiana, el sacrificio de un viñatero, ¿no? De una cocinera que hace algún arrope, quienes secan. Vos fijate, un día me puse a hablar en Bicho de Campo de un plato que yo presentaba en mi peña en Buenos Aires y que lo descubrí investigando y preguntando a la gente del interior. Yo ni siquiera conocía Mendoza y presenté un plato que se llamaba tomaticán con chichoca de tomate. Y vos decís, somos de la provincia de Buenos Aires, pensamos que es jeringoso. Decimos, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es eso? ¿Quién conoce? Yo le pregunté a una chica joven de Mendoza, pues trabajé en el INTA un tiempo en comunicación, y era una compañera de Mendoza del INTA, y como era jovencita, me dice, no sé qué es el tomaticán. Ni siquiera la juventud de ahora sabe, porque es gente que no, ya se perdieron algunos platos, mucho, ¿no? Y son platos tradicionales. Y yo investigando descubrí que el tomate nos entró a la Argentina por Mendoza. Lo trajeron los españoles que venían bajando del Alto Perú, llegaban a Chile y trajeron el tomate de allá de Centroamérica, de México, y el tomate, ¿no? Y entonces todo eso es lo que trato de contar y visibilizar, como un día me entero que haciendo una nota a la primera bodega de Santiago del Estero, que la primera viña no estuvo en Mendoza. La primera viña del país estuvo en Santiago del Estero, en una de las ciudades del Barco 1, 2 y 3, que fueron las primeras ciudades, diríamos, del virreinato, ¿no? Y de repente no sabía yo tampoco. Yo aprendo mucho todo el tiempo. ¿Cómo llegan las historias a vos? ¿Cómo te llegan? ¿Cómo las elegís? Mirá, te digo que se ha convertido en una virtud, y para que te des una idea, Bicho de Campo, el conductor del programa de radio, es Nicolás Racetti, que también trabaja en Canal Rural, y un periodista que yo admiro mucho, de muchos años. Y un día yo me sorprendí que él me preguntara, periodistas de larga trayectoria y que viajan y que conocen, y me dice, Colo, ¿de dónde sacaste esos personajes? ¿Cómo llegaste a esos personajes? Me lo preguntó él. Y yo, la verdad, le dije, mira, gracias a que tuve muchas peñas, yo armé 18 peñas en 18, 20 años, tuve peñas, ponía peñas en Cosquín, tuve peñas en Buenos Aires, peñas en Salta, hasta armé alguna peña en Junín de los Andes, para que tengan una idea. Anduve por todos lados, y de tanta gente que me pasó por las peñas de Buenos Aires, que
Ay, se cortó. el gobierno de la ciudad en una época y me caía Se vuelve. personas como el Centro Cultural del Sur y todo el país. Y otro lado, de INTA, esos 3 años casi que trabajé en el INTA, también ahora me quedó en el centro No, estamos ahí medio cortados. Imagínate, viaja por todo el país todos los días. Bueno, una nota de un sumante de eso que llevan las ovejas bernadas y ¿me escuchaste? más o menos. Más Teníamos o un menos, se está problemita de cortando ahí un conexión. poquito, sí, a lo último. Pero no te preocupes, no te preocupes. A ver si me escuchás. Lo que te quiero preguntar, lo último, ya te despido, te dejo tomar mate tranquilo. ¿Cuál fue la historia que a vos más te llamó la atención, más te conmovió, más te llegó? De todas las que has hecho, que son un montón, ¿no? Mirá, justo te citaba esta historia hace poco, meses que la escribí, de un criancero que llevan cabras, ovejas, vacas a la cordillera, en las invernadas y las veranadas, que es un criancero de cerca de Chosmalal, de Neuquén, del norte neuquino, donde todavía se practica esa antigua tradición. Y bueno, fue contar esa historia tan dura, porque se acababa de morir hacía unos días, congelado un amigo de este señor, un conocido. Contar esas historias a mí me marcan para toda la vida. Claro. Y una más, si tengo tiempo, Sí. un ingeniero agrónomo me contó que trabajó en la época para la empresa que levantaba los rieles del tren en la época del Turco, ¿no? De Menem. Sí. Y llegó a un pueblo y había un peón golondrina sentado en la estación esperando el tren y él había levantado las vías. No iba a llegar nunca ese tren. Dios mío. Qué increíble, la verdad que es increíble. Bueno, eso es para hacer una película, es una imagen que te queda, yo no la vi y sin embargo me quedó en los ojos, ¿no? Ya lo creo. Ese peón que le dijo, señor, el tren no va a venir, yo levanté las vías. No, yo no tengo otra manera de volver a mi pueblo. Y estaba con su avío, ¿no? El avío es el pañuelito con todas sus cositas cotidianas que se trajeron para estar en el lugar donde venían a trabajar. Significa hacia el camino, la palabra avío. Es una palabra que trajeron seguramente los jesuitas. Y él estaba con su avío para volverse a su pago y no sabía otra manera de volver. Y le dijo, yo voy a seguir esperando, no sé volver de otra manera. Y se quedó sentado en la estación. Ese tipo le partió el corazón, me dijo, mira, tengo más historias para contarte, pero la verdad, me agarra una angustia que no te las puedo contar. Del dolor que sufrí de ver lo que pasaba cuando yo levantaba las vías y me pagaban muy bien. Tremendo. Él se negó a levantar las vías de un puente, porque si no dejaba aislado un pueblo, y ahí lo echaron. Así, imagínate esas historias, las cuento, historias de la ruralidad y historias de la Argentina secreta. Yo me siento un continuador de Roberto. Sí. Pancho. Total. Esos son mis ídolos. Bueno, Colo, yo te quiero agradecer. Se cortó. Te quiero agradecer mucho la nota y te quiero agradecer también tu trabajo, porque si no hubiera gente como vos, todas estas historias se perderían y nunca nos hubiéramos enterado de esta historia, por ejemplo, esta que acabas de contar del obrero ferroviario, ¿sí?